Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Todo muy bien. Ya listo para la plática de esta tarde. Listo, iniciemos entonces con el tema. Sí, cómo no, sí. Pues buenas tardes a todos quienes siguen este segmento Caminando con Jesús. El tema que he preparado para esta tarde lo titulé ¿Por qué soy la sal? A manera de pregunta. Y bueno, pues Jesús eh, da esta imagen en sus enseñanzas acerca de que nosotros somos la sal de la tierra. Y el propósito es ver qué implica eso hoy. Además de conocer ese pasaje bíblico, muy probablemente, pues es ver qué aplicación práctica nosotros como creyentes le podemos dar en pues, nuestro tiempo, en nuestra vida cotidiana. Pues el concepto de la sal de la tierra en la Biblia, pues es una figura poderosa que utiliza Jesús porque refleja la importancia moral y espiritual de los creyentes en Jesús y desde luego su papel ante los no creyentes, hacia los demás. Este pasaje pues lo podemos ver en la Biblia, en uno de los discursos más conocidos de Jesús, en los temas que él desarrolló en el Sermón del Monte. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 13. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Y esta figura de la sal, pues, nos trae, pues, el interés por ver las cualidades propias de la sal y por qué Jesús la pone como ejemplo para aplicarla en nosotros los creyentes. Pues la sal, para empezar, tiene varias cualidades. Probablemente muchos de ustedes las conocen o han podido escuchar temas acerca de la sal y tienen mucha idea para qué sirve la sal, pero ya sea por una que lo conozcan o no, pues hoy vamos a ver algunos detalles de la sal. Pues es esencial en la vida cotidiana, antes y después, desde la antigüedad, porque la utilizamos en los alimentos. Es un condimento que le da sabor y pues a veces hasta abusamos mucho del uso de la sal, ¿verdad? Por el sabor tan fuerte que le da y al que nos hemos habituado. Y la sal también es utilizada como conservante para los alimentos. En las épocas antiguas pues no había refrigeradores y hoy en la actualidad pues la sal sigue siendo un recurso para preservar la carne, por ejemplo, los alimentos y también se pone la sal en el horno para que aumente su calor. De hecho, a veces en los asados de carne, pues se pone sal de grano en el carbón o en la leña y con ello se está buscando aumentar ese calor porque pues son propiedades que tiene la sal y también pues es un símbolo de pureza, un símbolo de durabilidad y valor y en muchos casos también pues se utilizaba en los rituales sagrados como las ofrendas, lo dice la Biblia, vamos a ver algunos pasajes que la sal se utilizaba en las ofrendas presentadas a Dios. Por ejemplo, tengo una cita en Levítico 2:13 y da las indicaciones de la forma en cómo los israelitas debían presentar las ofrendas a Dios. Dice, además echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda del cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Y en estos versículos vemos que se le llama la sal del pacto por, pues por lo que representa, por las propiedades propias de la sal. Y pues hoy vamos a revisar algunas de ellas. Cuando Jesucristo nos dice a los creyentes y en ese momento a los escuchas,
a sus discípulos que son la sal de la tierra, pues les otorgó y ahora nos otorga a nosotros los creyentes un rol fundamental en el mundo que habitamos. ¿Cuál es ese rol fundamental? Pues así como la sal preserva, pues nosotros somos llamados a preservar la verdad, la justicia, la bondad y todos los valores que Jesús nos enseña. Y utilizando esta figura aplicada en nuestra persona como creyentes, pues nosotros podemos ser esa sal que preserva para que las cosas no se corrompan. Sabemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo sin Dios, afectado por el pecado y por la corrupción. Y en ese sentido, pues la sal representa para los creyentes un llamado para actuar de una manera proactiva en el área de influencia que cada uno de nosotros tiene, pues para evangelizar, para presentar a Dios a las personas que no lo conocen o que no lo han querido conocer. Y desde luego que no solo lo hacemos a través de palabras o de citar versículos bíblicos, que es muy bueno, sí, pero principalmente son las acciones congruentes con lo que predicamos, es el testimonio de vida que nosotros podemos dar. El- Ese testimonio de vida es el que realmente pues muestra lo que Jesús quería enseñarnos, que nuestro papel como la sal tiene un rol importante. Entonces, así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, pues los cristianos estamos llamados a preservar los valores morales y éticos del cielo en la sociedad. Tenemos ese llamado de parte de Dios porque pues la maldad del mundo pues tiene un freno que es el Espíritu Santo, pero también desde luego nosotros los creyentes que estamos poniendo en práctica los valores morales y espirituales de la palabra de Dios. Y ese es nuestro papel. Somos la sal de la tierra y pues la tierra significa el mundo en el que vivimos, un mundo con una moralidad decadente. Y desde luego que como creyentes, como cristianos, pues no estamos exentos de errores, ¿verdad? Pero pues he aquí la gracia de Dios sobre la vida de cada creyente, pues para poder ejercer ese papel de sal de la tierra. Y en la Biblia, si podemos ver el significado de la sal, pues tiene varios enfoques que vamos a ver. Por ejemplo, la sal representa un simbolismo desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Testamento. O sea, como mencioné al inicio de la plática, representa la pureza, representa el pacto de Dios, representa la preservación y representa sabiduría y juicio divino. Y todo esto, pues voy a tratar de explicarlo con más detalle durante lo que resta de la plática, ¿verdad? Entonces, si hablamos que la sal es un símbolo de pureza y de santificación, pues ¿dónde dice eso la Biblia? Pues vamos a ver algunos pasajes donde se haga referencia a la sal haciendo esa función, pureza y santificación, porque pues si Jesús dijo que somos como la sal, pues vamos a ver las propiedades de la sal para ver cómo se aplica de forma práctica en nosotros. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 19 al 22 nos narra un pasaje donde Eliseo está ahí con los hombres de la ciudad y estos hombres le dicen a Eliseo, este lugar es agradable, pero el agua es mala y por eso la tierra es estéril. Entonces están hablando de un fenómeno del lugar geográfico, de la naturaleza del agua y Eliseo, pues hablando de parte de Dios, conociendo que tiene un Dios sobrenatural, les dijo, tráigame un plato hondo nuevo y pónganle sal. Y la gente le llevó el plato que pidió Eliseo con la sal, y Eliseo salió a la fuente de agua, le echó sal al agua, y dijo, el Señor dice, purifico esta agua, y desde ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. Y el agua, dice el pasaje bíblico, quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Entonces, en este milagro sobrenatural,
Eliseo utiliza la sal, utiliza este simbolismo para purificar. Y el elemento es muy significativo porque es uno de los usos y aplicación y algo de las propiedades que representa la sal. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque ya en la práctica, si nosotros somos la sal de la tierra, pues es bueno que veamos que uno de nuestros papeles también es purificar lo que está corrompido, pues desde luego con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las propiedades y la Biblia lo referencia como símbolo de pureza y de santificación. Y como leí el versículo de Levítico también al arranque de esta plática, la sal es un símbolo del pacto con Dios. ¿Por qué escogió Dios la sal? Pues algo de lo que vamos a ver hoy nos va a dar idea, pero seguro Dios tiene todavía muchas cosas que revelarnos. Porque en la Biblia, pues la sal simboliza el pacto. Los pactos que Dios ha hecho con nosotros, pues son pactos inquebrantables, porque Él sí cumple su palabra, son pactos de eternidad. Y así lo referencia la Biblia, el pacto de sal. Y nosotros podemos leerlo así textualmente, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5 hace una pregunta, este versículo dice, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel le dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Entonces es curioso cómo el concepto de la sal, la figura de la sal, se utiliza con varios enfoques en la palabra. Y pues nada mejor que pedirle a Dios que nos revele cómo esas propiedades o diferentes enfoques que tiene la sal, pues se deben de reflejar en nuestra vida, ya que Jesús nos declaró la sal de la tierra. También leí el versículo de Levítico, de que eches sal a todas las ofrendas de trigo y que no permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna de las ofrendas. Entonces, era utilizada con esa santidad, con ese simbolismo y pues en ese sentido, en las ofrendas, pues representa la fidelidad y permanencia del pacto que Dios ha hecho. En este caso, en Levítico, se refiere al pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pacto que desde luego Dios sostiene, aunque a veces pues el hombre a través de la historia ha mostrado que no es tan fiel al pacto, ¿verdad? Pero Dios sí lo sostiene y su misericordia y gracia también. Entonces, ese es otro de los simbolismos que representa el pacto con Dios. También aplicando la cualidad de la sal para preservar alimentos, para evitar la corrupción. Jesús, pues seguramente sabiendo todo esto, porque Él es el que creó todo con Dios, nos dice así en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Y yo creo que aquí, más que leer este versículo y conocerlo probablemente y poderlo citar de memoria, pues lo ideal es que le pidamos a Dios, pues acábame de revelar qué más puedo hacer para ser la sal de la tierra que Jesús declaró sobre mi vida, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra y dice Jesús, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Y aquí Jesús entonces nos llama la atención. Si bien la sal tiene las propiedades que he mencionado, también Jesús nos advierte que esa sal puede perder sus propiedades. Y si pierde sus propiedades, dice Jesús, no sirve para nada. Nosotros, como la sal de la tierra, pues debemos estar alerta entonces a qué se refiere Jesús al perder las propiedades de la sal, porque en ese sentido, pues entonces no estamos sirviendo para nada, dice Jesús, como la sal y es tirada y es pisada por la gente. Entonces, con esta enseñanza, de alguna manera Jesús nos muestra que la sal simboliza esa responsabilidad que tenemos como creyentes para influenciar al mundo.
para cumplir el mandato que Dios nos ha dado y evangelizar a toda criatura que necesite conocer a Dios para preservar los valores divinos que podemos leer en la Escritura y desde luego para evitar la corrupción moral que tanto nos afecta en este mundo en el que vivimos. Entonces podemos vernos como esa sal de la tierra que si está cumpliendo esa función de evitar esa corrupción moral, de preservar los valores de la palabra, pues en ese sentido estamos siendo sal. Utilizando esa cualidad de la sal estamos preservando y estamos siendo útiles porque como creyentes el día en que dejemos de hablar de Dios, de predicar, pues ya no tiene mucho sentido nuestra vida, porque después de haber creído en Jesús y en el sacrificio que hizo por nosotros y quedarnos callados o ser apáticos o renunciar a nuestra fe, pues Jesús lo dijo bien, si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada. Así es que un cristiano que no tiene un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en su vida es como esa sal sin sabor, que pierde su propósito. Y esto nos anima para tener ese fuego en nosotros y estar hablando siempre de este mensaje de salvación que es Jesús resucitado. Hay muchos mensajes que ahora son muy atractivos para el mundo, el coaching, pláticas de motivación, y pues qué bueno que nos interese aprender y todo, pero son temas que pues pueden estar de moda en una época y luego ya no. Y nada de eso sustituye a la verdad que nosotros debemos de predicar siempre, que es Jesús resucitado. No hay ningún otro tema que tenga esa cualidad de vida que, como la sal de esta tierra, nosotros ejerzamos predicando a Jesús resucitado. Eh, Hay una cita que tengo aquí en la carta que Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 6. Y Pablo hace una recomendación muy práctica a los colosenses. Dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo responder a cada persona. Entonces, la aplicación que hace Pablo incluso es muy práctica. Cuando hablen, hablen con gracia, hablen con palabras correctas. Y esto pues implica que los creyentes pues tenemos que ser sabios para usar palabras adecuadas en respuesta a la interacción que tenemos con las personas. Y tal vez tenemos sentimientos que a veces nos frustran o nos hacen enojar, pero dice que su conversación con los demás siempre estés, que su palabra sea sazonada como con sal. Y creo que es una figura muy ilustrativa para recordarnos siempre cuál es nuestro lugar como hijos de Dios y pues estar tratando de ser mejores en hablar lo correcto, todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, porque todo eso estará sazonado como con sal y será bien recibido por las personas. Cuando Jesús pues, nos llama a ser sus seguidores, como esta sal de la tierra, también nos habla de pues permanecer en ello, ¿verdad? Dice la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, pues ya no sirve para sazonar. Tengan sal en ustedes y estén en paz unos con los otros. Es lo que dice Jesús en Marcos 9:50. Es muy buena la sal, pero cuando es insípida ya no sazona. Tengan sal en ustedes. Eso es el mandamiento que nos da Jesús y estén en paz los unos con los otros. Y pues de alguna manera esto significa que como creyentes pues debemos de mantener ese compromiso con Dios, debemos de predicar o proclamar su influencia y su amor para todas las personas, para que nosotros podamos seguir siendo ese sazón que le da tan buen sabor a la comida, ¿verdad? Pues como sabemos, en el aspecto físico de nuestro cuerpo, también el mal uso de la sal, pues afecta nuestra salud, ¿verdad? También eso es algo que podemos considerar en esta enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Las cualidades de la sal que he mencionado y a las que Jesús nos llama, de que no perdamos nuestro sabor, también pueden tener un efecto contrario si nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, porque siempre vamos a hacer la sal que sazone todo, pero caminando en la voluntad de Dios, no caminando con nuestros propios esfuerzos, porque el mal uso de la sal también hace los alimentos incomibles o hace daño a nuestro cuerpo, aumenta la presión arterial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la Biblia también hace referencia a la sal en situaciones desafortunadas. Por ejemplo, cuando el capítulo 19 de Génesis nos narra la destrucción de Sodoma y de Gomorra, pues nos habla que los ángeles le dieron la oportunidad a Lot de salir de esa ciudad y de huir para no ser destruido. Y le dijeron los ángeles, huye por tu vida, le dijeron a Lot, y no mires detrás de ti. Le dieron como unas instrucciones estos mensajeros de Dios para que él pudiera preservar su vida y la de su familia. Dice, no te detengas en ninguna parte, escapa al monte, no sea que vayas a perecer aquí en este fuego y azufre que va a ser derramado sobre estas ciudades. Y efectivamente eso pasó en Sodoma y en Gomorra. Se destruyó todas las ciudades y todo el valle, nos narra Génesis 19. Y la mujer de Lot, que iba huyendo con Lot y sus hijas, desobedeció instrucción o mandato que le dieron los ángeles de parte de Dios cuando les dijeron, huye y no mires para atrás. Y la mujer de Lot, pues, volteó, como muchas veces hacemos nosotros, volteando al pasado que ya no nos sirve para ser mejores en el presente. La mujer de Lot volteó hacia atrás, dice Génesis 19:26, y se convirtió en una columna de sal o en una estatua de sal, dice otra versión de la Biblia. Y bueno, pues ahora conocemos el mal muerto, ¿verdad? Que tiene esas cualidades de una alta concentración de azufre y de componentes de la sal, y eso fue en lo que se convirtió. Entonces, también la Biblia referencia la sal en situaciones desafortunadas, y esto lo podemos tomar como una aplicación práctica para saber que, como en todo con Dios, el equilibrio es algo adecuado, ¿verdad? El buen uso de las cosas. Jueces 9:45 nos habla de una pelea de Abimelech contra una ciudad y arrasó con ella y también sembró sal en los campos para que ya no fueran productivos. Entonces, la Biblia nos muestra también el mal uso de la sal que perjudica, pero principalmente Jesús nos llama a hacer sal de la tierra con las cualidades que tiene la sal, que son una analogía de lo que nosotros podemos hacer como cristianos para bendecir a las personas. Entonces, una ilustración para ir cerrando este tema, y que espero que sirva y que nos anime para seguir haciendo nuestro llamado y nuestro mandato como cristianos, como hijos de Dios. Sabemos que la sal es necesaria para que funcione, para el funcionamiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo con el sudor, con la orina, pues pierde líquidos, pierde sodio principalmente y no lo puede recuperar por sí mismo. El cuerpo no produce sal, el cuerpo humano lo debe de obtener de fuentes externas y pues se obtiene principalmente a través de la alimentación. Entonces es algo como característico del cuerpo. Lo desecha en el sudor y en la orina, pero no puede producirlo, lo tiene que obtener de una fuente externa. Y pues es necesario ese sodio y cloro para las funciones vitales de nuestro cuerpo, porque interviene en la transmisión de impulsos nerviosos, por ejemplo. También permite que los músculos tengan movilidad, se contraigan y permite también que el cerebro envíe señales de manera correcta. Em, pues todo ello, hasta en la digestión es necesaria la sal, el cloro que contiene, para producir cierto ácido en el estómago que nos ayuda en la digestión de los alimentos. Entonces, cuando Jesús nos dice a los creyentes que somos la sal de la tierra,
pues se está refiriendo a un mundo que no puede producir sal por sí solo y que necesita esa sal para funcionar, para no morir. Podemos aplicar esta ilustración para darnos cuenta de la necesidad que tiene el mundo de los creyentes en Cristo, porque ellos solos no van a producir lo que el cuerpo necesita para subsistir. Y esta aplicación práctica, este dibujo, pues nos debe de dar mucha idea de la importancia que es que nosotros podamos hacer esa función y hablar de Jesús a los demás. Entonces, debemos ser sensibles para hacer la sal que Dios quiere para este mundo. El título que le puse a a la plática de hoy es ¿Por qué soy la sal? Por todo lo que he comentado, pero principalmente porque debemos ser sensibles para lo que Dios quiere de nosotros como la sal de este mundo, porque cuando actuamos como esa sal, siendo lo que Dios nos ha mandado, pues va a ser de bendición para que la tierra esté sana, ¿verdad? Cuando actuamos, damos mal uso a esa figura de la sal en nosotros, ¿verdad? Siendo más nosotros que Dios, pues es como un exceso de sal que puede causar problemas en el cuerpo y como lo que genera el exceso de sal, ¿verdad? Hipertensión, enfermedades cardíacas. Pero el ser la sal de la tierra no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para bendecir a las personas, porque pues la honra y la gloria siempre deben de ser para Él. Y de esa manera pues estaremos mostrando las cualidades benéficas de la sal. Entonces, estos versículos bíblicos que te leí acerca de las diferentes aplicaciones de la sal y de la ilustración de un cuerpo que necesita sal, pues espero que te animen y que pues Dios te dé creatividad también para que tú puedas ver algunos otros usos de la sal, de los que tú puedas tomar una imagen y aplicarlo de forma práctica en mostrar amor a los creyentes, en alcanzar a las personas aún de tu propia familia o de tu área de influencia para que puedan convertirse a Cristo, porque pues sabemos que está profetizado así, que el Evangelio se predicará a toda criatura, a todas las naciones y a toda criatura, y es necesario que nosotros estemos cumpliendo con ese mandato, porque después de eso, cuando se haya cumplido, pues es cuando Jesucristo regresa a este mundo. Así es que hoy tenemos mucho trabajo para seguir evangelizando y recordemos esta ilustración siempre tan didáctica que Jesús como un buen maestro nos deja aquí escrita en la palabra. Y pues espero que la pregunta del título del tema de hoy, ¿por qué soy la sal? Pues haya sido contestada en parte para animarte a seguirle obedeciendo a Dios. Pues te agradezco como siempre tu interés en aprender de Jesús en este segmento llamado Caminando con Jesús y te invito a seguirlo en línea las 4:30 de la tarde hora de México o 5:30 de la tarde hora de Colombia. Y si no, para que lo busques en el sitio de la radio online Busco en Ti. Ahí puedes encontrar todos los segmentos que hasta ahora, todos los podcasts que hasta ahora existen de este segmento Caminando con Jesús. Pues gracias por tu atención y nos vemos a la próxima.